Hola, mi nombre es Jimena Falco, soy neumonóloga y la charla a continuación será sobre infecciones oportunistas. Una infección oportunista es aquella que ocurre como resultado de una función inmune comprometida que no se espera que ocurra en un huésped sin la alteración en su inmunidad. Hay factores del huésped que determinan el riesgo para una infección, y en general suele haber más de un factor para que se presente. Por ejemplo, terapia inmunosupresora, dependiendo siempre la dosis, la duración de la terapia inmunosupresora en el paciente, enfermedades autoinmunes, ¿sí? O déficit inmunológico subyacentes del paciente, alteraciones de la barrera mucocutánea, catéteres, ¿sí? Alteración en los tejidos, colección de fluidos, neutropenia, linfopenia, condiciones metabólicas como puede ser la malnutrición, la uremia, la diabetes, que puede predisponer a enfermedades oportunistas, y las infecciones virales, ¿sí? Como la infección por hepatitis B y C, o el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto va a llevar a una alteración en el huésped y va a predisponerlo a tener infecciones oportunistas. Ahora, la infección es la más común de las complicaciones pulmonares y afecta del 30 al 70% de los pacientes inmunodeprimidos. Hay una alteración del sistema inmune, progresión de la infección, y esta suele ser rápida y llevar a la insuficiencia respiratoria al paciente, y el cuadro clínico suele ser inespecífico, ¿sí? Puede deberse por distintos tipos de inmunosupresión, como alteración de los neutrófilos, aplasias medulares, neutropenias, déficit de inmunoglobulina, ¿sí? Pacientes que por ahí tienen neumonías a repetición. Muchas veces tenemos que pedir un laboratorio inmunológico para detectar déficit de inmunoglobulinas que muchas veces se encuentran. Órganos trasplantados, presencias de leucopenias, ¿sí? Trastornos secundarios a trasplantes de órganos. Ahora, ¿qué factores debemos considerar en pacientes inmunodeprimidos? Debemos tener en cuenta que, así como la infección pulmonar suele ser la más frecuente, en pacientes inmunocomprometidos con alteraciones en la placa de tórax o infiltrados pulmonares evidentes, tenemos que tener en cuenta que hay muchos causales y que son diversos estos gérmenes, ¿sí? Puede haber infecciones polimicrobianas, con cuadros clínicos y radiológicos inespecíficos, con deterioro rápido de la función respiratoria, ¿sí? Con fallo respiratorio agudo, y con efectos adversos a la medicación también que puedan estar recibiendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, en pacientes con inmunodepresión por el virus de la inmunodeficiencia humana, tengamos en cuenta que la infección bacteriana se encuentra en un 45%, ¿sí? De los pacientes, neumocistis, carinio, bueno, girovesi, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, otras micobacterias, linfomas, infecciones fúngicas, infecciones virales, pueden ser múltiples las infecciones que puede presentar el paciente, con diagnóstico y sin tratamiento, ¿sí? Esto siempre pensémoslo en pacientes que no estén recibiendo tratamiento para el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, teniendo en cuenta otro tipo de pacientes que pueden ser los trasplantados, ¿sí? Los 30 primeros días post-trasplante son frecuentes las enfermedades infecciosas bacterianas y fúngicas, el herpes virus, virus respiratorios o complicaciones no infecciosas como ser el edema pulmonar o la hemorragia alveolar. 2 a 6 meses por trasplante, lo que predominan son infecciones bacterianas y fúngicas, ¿sí? Y virus inmunomoduladores como ser el citomegalo o el Epstein-Barr virus, y oportunistas como el neumocistis o la listeria. Luego de los 6 meses post-trasplante, en este caso ya contamos con virus respiratorios y bacterias, y en pacientes con alteración funcional del injerto, considerar infecciones oportunistas siempre. Actualmente las estrategias de prevención reducen, ¿sí? Esta incidencia de infecciones, especialmente las de origen vírico. 1 a 6 meses por trasplante, ¿sí? Virus inmunomoduladores, como decíamos, en particular el citomegalovirus. Puede causar directamente neumonía
o puede contribuir a la incidencia del rechazo del injerto, ¿sí? Efecto inmunosupresor, esto aumenta la probabilidad de otras infecciones como el neumocistis, aspergillus o la nocardia. Y también son comunes otros hongos como histoplasma coccidioides. 6 meses post-trasplante, pacientes con buena función del injerto y bajos niveles de inmunosupresión, infecciones adquiridas de la comunidad, virus respiratorios, neumonía neumocóxica. Ahora, aquellos con función del injerto menos favorable, la inmunosupresión es más intensa y estos sí tienen mayor riesgo de infección por neumocistis, criptococo, nocardia y aspergillus. Por eso, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Siempre tenemos que hacer prevención y profilaxis, ¿sí? Para evitar estos cuadros. Ahora, infecciones bacterianas. Legionela, nocardia y rhodococcus, principalmente. La legionela, la neumofila es la más frecuente, es un patógeno intracelular, su hábitat natural son los embalses de agua como arroyos y lagunas, y si bien es causa de neumonía, aumenta la prevalencia en inmunosuprimidos como ser el HIV, o tratamiento con corticoides y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Sospecha clínica, muchas veces inespecífica, todo productiva, puede haber hemoptisis o disnea, fiebre, diarrea y falta de respuesta al beta-lactámico que se pueda dar de inicio ante una infección con sospecha de una neumonía, por ejemplo. La radiología suele ser lesiones multilobares o fosillas redondeadas, se pueden cavitar y un 30% pueden desarrollar derrame pleural. El diagnóstico se hace mediante cultivo de esputo o aspirado traqueal oval, ¿sí? El lavado broncoalveolar, con sensibilidad del 80-90%, 100% de especificidad en encontrarla, y la tinción de Gram lo que se observa son gran cantidad de leucocitos, ¿sí? Pero no de microorganismos, ¿por qué? Porque son intracelulares, ¿sí? La tinción de baciloscopía, ¿sí? O los ácido alcohol resistentes aumenta la probabilidad de detectar su presencia. Bueno, se pide cultivo y se puede pedir PCR, ¿sí? Para el germen. Y el tratamiento son macrólidos o quinolonas por 14 días o más. Ahora, la nocardia es un gran positivo con ramificación filamentosa, ¿sí? Parcialmente ácido alcohol resistente, se puede aislar en el suelo de todo el mundo, y la adquisición es a través de la inhalación. Mayor riesgo en pacientes HIV con menos de 250 CD4 o trasplantados, ¿sí? Principalmente renales. ¿Cuál es uno de los principales factores de riesgo? El uso de altas dosis de corticoides y la uremia. Sospecha clínica, síntomas inespecíficos, fiebre, tos, expectoración, y en pacientes inmunocomprometidos la infección progresa a enfermedad diseminada con afectación extrapulmonar, que puede afectar sistema nervioso central y tejido subcutáneo principalmente, puede dar abscesos en el cerebro y subcutáneos. La radiografía, consolidación pulmonar con cavitación, con adenomegalias mediastinales e infiltrados retículos nodulillares, abscesos, infiltrados lobares y empiema, ¿sí? Aquí podemos observar la radiografía donde se ven las imágenes, se ven como impresionarían adenomegalias en el sector del ilio y imágenes de opacidades heterogéneas que impresionan tener el tomograma aéreo y la tomografía que nos demuestra la consolidación con cavitaciones. Bien. Diagnóstico, cultivo. Filamentos gram positivos ramificados, y el observar estos microorganismos, aquí están con tinción, ácido alcohol resistente, gram positivo con cortes histológicos, sugieren el diagnóstico. También podemos pedir PCR. Y el tratamiento, trimetoprimida sulfamethoxazol o el Bactrim por tiempo prolongado, y se han reportado cepas resistentes, por lo cual siempre que pedimos el cultivo y tenemos diagnóstico, se sugiere pedir pruebas de sensibilidad. El Rhodococcus gram positivo, débilmente ácido alcohol resistente, puede ser aislado en heces de caballos, es una zoonosis poco frecuente y suele darse en pacientes inmunocomprometidos como receptores de trasplante y HIV, y los síntomas también inespecíficos, fiebre, tos, expectoración, tiene diseminación hematógena con afectación extrapulmonar y suele cursar como una neumonía de lenta resolución. Consolidación pulmonar con cavitación, masas principalmente en lóbulos superiores, puede ser aislado del esputo y en sangre, y el tratamiento es por periodos prolongados, antibióticos como la eritromicina o rifampicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que penetrar al intracelular, porque recuerden que son microorganismos intracelulares.
Aquí tenemos tomografía de tórax que muestra abscesos, ¿sí?, en el paciente con rhodococcus, tanto cerebral, fíjense, como absceso pulmonar. Ahora, las infecciones virales, ¿cuáles eran las principales? Como nombraba, citomegalovirus y el herpes. El citomegalo comúnmente infecta a la mayoría de los individuos a temprana edad y posteriormente se mantiene en un estado latente. Los pacientes con inmunosupresión suelen tener infección por reactivación viral, ¿sí? En aquellos, bueno, siempre con inmunosupresión avanzada, pero suele ser por reactivación viral más que por infección aguda. En el VIH, la infección se produce cuando el recuento de células de CD4 es menor a 50 células por mililitro. Fíjense que siempre son pacientes sin tratamiento, con fallos de tratamiento, donde no logran controlar la inmunosupresión, ¿sí? Y tiene una mortalidad del 50%. La cero prevalencia de anticuerpos anti-citomegalo en adultos es del 80 al 90% y hasta 50-65% en receptores de trasplantes de órganos sólidos, y estos muchas veces pueden tener una infección activa durante el primer año post-trasplante, ¿sí? Infección primaria, donante seropositivo para citomegalo y receptor seronegativo. La infección se adquiere por el injerto que fue infectado y ante la inmunosupresión del paciente tiene riesgo de desarrollar la enfermedad. O por reactivación, ¿sí? Infección latente por citomegalo en un paciente seropositivo para citomegalo que se encuentra inmunosuprimido post-trasplante, también la incidencia va del 15 al 20%, es menos común la enfermedad severa que en la primera infección, pero también puede darse, en este caso, bueno, por reactivación. Efecto indirecto, rechazo del injerto, aumento de la frecuencia de infecciones, aumento de la producción o severidad de infección por hepatitis C virus, aterosclerosis acelerada, todas complicaciones o efectos del citomegalo. Bien, ¿cómo es el diagnóstico? Citomegalo en VAL. Examen citológico, cultivo del virus y PCR. En este caso lo que vemos son focos parchados de opacidades en vidrio esmerilado. ¿Sí? Vidrio esmerilado es aquella opacidad que permite ver, fíjense a través, los vasos, ¿sí? La vasculatura. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para el citomegalo? El ganciclovir intravenoso o valganciclovir. Y la duración se desconoce, pero suelen ser prolongados y dependiendo también el seguimiento con la carga viral o la antígeno. Ahora, el herpes virus, la neumonía por herpes virus puede ser adquirida por los trasplantes de órganos o por reactivación, ¿sí? O por secreciones orofaringias que se infectan en la intubación del paciente, ¿sí? Se asocia a elevada morbilidad, morbimortalidad, con tasas de mortalidad cercanas al 30%. Aquí se ven imágenes, ¿sí?, de infección por herpes virus. Fíjense que siempre las imágenes y la sintomatología va a ser, o sea, no hay algo patognomónico, suelen ser inespecíficos y depende del huésped, cuando tengamos un cuadro, una consolidación o una neumonía, vamos a pensar, dependiendo en qué huésped nos encontramos, qué gérmenes van a ser los principales, ¿sí? No vamos a pensar de entrada en un paciente inmunocompetente, una neumonía por herpes virus, pero si el paciente es inmunocomprometido, por ejemplo HIV, sin tratamiento, sí vamos a abrir nuestro abanico de sospecha de gérmenes causales. Al igual que las infecciones fúngicas, ¿sí? Criptococcus, histoplasma, aspergillus y pneumocystis, son micosis que afectan principalmente inmunocomprometidos. El criptococcus neoformans es una levadura, ¿sí? Hay neoformas o variedad, otra especie que es el gati, ¿sí? Cryptococcus gati, que suele darse en pacientes inmunocompetentes, pero bueno, se da la infección por inhalación de esporas o levaduras, ¿sí? Y en pacientes por HIV suele ser causada por reactivación de infección latente. Es lo más frecuente en el HIV y es la forma más frecuente es la de meningitis, ¿sí? Por estos cuadros de infección diseminada, y en la tomografía suelen verse infiltrados intersticiales difusos bilaterales, o puede haber infiltrados alveolares, o epitelio o nódulos. El histoplasma también suele ser, a través de la inhalación, la infección, en cualquier paciente con reciente adquisición o activación del estado latente del hongo, y el aspergillus también se encuentra en el aire y en el suelo, el fumigatus es el más común, y es el que
principalmente causa infecciones en pacientes infectados por HIV, y actualmente se cree que no hay estado latente de la infección por aspergillus, pero sin embargo, este hongo puede colonizar las vías respiratorias en pacientes con enfermedades pulmonares preexistentes y distorsión de la arquitectura del pulmón, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La neutropenia y el uso de corticoides. Un recuento de CD4 menor a 50 células es lo que más va a predisponer a aquellos pacientes con infección por VIH. Y el Pneumocystis jirovecii, ¿sí? Que durante años se lo consideró un protozoario, y da infecciones oportunistas más frecuentes en pacientes con HIV. La transmisión es incierta, pero se cree que es por transmisión aerógena, ¿sí? Puede colonizar el tracto respiratorio, y la causa más frecuente de la infección pulmonar, y representa el 85% de los casos, y la primera causa de ingreso hospitalario, ¿sí? Del paciente VIH sin tratamiento. Se desarrollan aquellos pacientes con recuento de células menor a 200 y carga viral mayor a 20 copias, por eso siempre, pacientes que no tengan tratamiento, es importante realizar profilaxis, ¿sí? Para evitar estos cuadros, ¿sí? Aquí tenemos imágenes donde se observan opacidades bilaterales sin vidrio esmerilado, predominio central, periliar, ¿sí? Puede haber quistes de paredes finas, reticulaciones, engrosamientos, nódulos, pacientes que cursan con hipoxemia, con desaturación, y estas tomografías de diagnóstico de VIH, bueno, sospecha de una neumocistosis. El diagnóstico generalmente es mediante VAL porque necesitamos visualizar los quistes en la muestra, ¿sí? Y el tratamiento es la trimetoprim sulfamethoxazol de elección, ¿sí? Perdón. La combinación con corticoides suele disminuir la mortalidad y se utiliza en pacientes con hipoxemia marcada, pacientes internados, y una vez que la respuesta inmunológica está estable, con el uso de targa, ya la infección es menos frecuente, pero bueno, es importante hasta entonces realizar la profilaxis, ¿sí? Del paciente con VIH para PSP, para infecciones oportunistas, siempre tener en cuenta esto. Y ante cuadros de neumonía o cuadros respiratorios inespecíficos en huésped inmunocomprometido, pensar en cuáles pueden ser los agentes causales, ¿sí? Más importantes, y fíjense lo importante que es, ante una radiología patológica y sospecha, la búsqueda del germen mediante aspirado traqueal, esputo, VAL, siempre tener muestras, contar con cultivo de las muestras, y si es necesario antibiograma una vez que tengamos caracterizado el germen, y adecuar el tratamiento a esto. Ahora sí, muchas gracias por su atención.